comentaste que también tienen como que estas sedes clínicas. ¿Recuerdas cuáles fueron las sedes que te tocó? ¿Cómo fue tu primer acercamiento con un paciente, con el supervisor de la clínica, del consultorio? Sí, me acuerdo perfectamente. Fue en marzo, entré a la clínica de Red Salud, que hay muchas sedes dentro de Santiago, y mi tutor era el área músculo-esquelético. Y mi tutor, Luis Felipe, muy buena persona, llego y me dice: hola Victoria, hoy día te vas a lanzar a los leones. Es decir, hay mucha gente y vas a ir. Y yo primer día como un pollito. Pero en los centros de músculo esquelético o los que hacen rehabilitación músculo-esquelética siento que hay una mayor cantidad porque el KIN, al menos acá en Chile, tiene que estar atendiendo a 6 pacientes a la vez. Órale. Sí, no, allá en México no. Hay algunas sedes, bueno, hace años, cuando yo también estaba como practicante, siempre había historias así que decían, no, pues atendí 2 pacientes al mismo tiempo, 3 pacientes, pero pues creo que actualmente ya ha cambiado un poquito, porque pues ya se enfoca más en la individualización. Obviamente en sedes del sector público sigue siendo así, 2 o 3 pacientes, está bastante pesado estar así. Sí, no, acá no, tal vez 6 pacientes me excedí mucho, pero eran de 3 a 4 pacientes a la vez, porque, por ejemplo, el tiempo para tomar hora era cada 15 minutos. Entonces, de 15 minutos, de entre las 3 a las 4, tienes 4 pacientes. Sí, 4 pacientes. Había pacientes que llegaban antes, pacientes que llegaban después, entonces a veces tenéis 6 pacientes a la vez, que teníamos que poner las compresas calientes con el TENS, y teníamos que estar como a veces haciendo masoterapia o los ejercicios, entonces era mucha gente, pero yo creo que la pasaba demasiado bien, estaba de 2 a 8, me acuerdo. Y aprendí mucho. Y aparte tenía muy buena base de la universidad, porque mi tutor, que se les dice acá en Chile, le gustaba mucho lo deportivo. Y también en la U teníamos un profe que era muy bueno para como el área deportiva y nos enseñaba harto. Entonces, todos los papers que también nos pasan, como que nos pasan pasado la evidencia, yo los hablaba con mi tutor y era como, sí, podemos hacer esto, trabajemos esto, como ejercicios enfocados específicamente. Luego de eso... Ay, perdón, sigue, perdón. No, dime. No, que después de eso te iba a contar que el siguiente establecimiento en el que estuve, que es la Clínica Universidad de los Andes, estuve con 2 tutores y ahí tuve la oportunidad de ver tanto el área de paciente crítico como el médico quirúrgico, que eran como en UCI era lo que siempre vemos, paciente crítico, paciente con una TAVI o un marcapasos, y en MQ veíamos pacientes más relacionados con el área como de prótesis de cadera, de rodilla, como cirugías recientes. Y también estuve 8 semanas, cada internado dura 8 semanas. Y aprendí harto igual, me gustó harto. Como que ahí cuando estuve en la UCI dije como, yo quiero esto, tengo mucho que estudiar, tengo mucho que aprender, pero yo quiero esto. Órale, bueno, ya comentando tus 3 áreas que tuviste, ¿no? En el inicio. También eso de tener 6 pacientes, 3 pacientes, te da como habilidades, ¿no? De cómo atender a cada uno paciente. Más que habilidades, sino organización. Ahí estás supervisando a dos personas. También es algo importante, ¿no? Y también algo que comentaste, bueno, iba a ser otra pregunta que te iba a hacer en un futuro, pero es como de cómo identificaste tu área que te gusta, ¿no? Comentaste que UCI te llamó la atención, que está complicado también un poco, ¿no? Al inicio, sobre fisiología, sobre medicamentos, sobre patologías, pero también es algo importante que le comento con mis colegas acá en las entrevistas, de que las prácticas clínicas también no solo te ayudan a reforzar los conocimientos adquiridos en la universidad, sino también identificar qué áreas eres bueno y en qué te puedes dedicar en un futuro, ¿no es así? Totalmente de acuerdo, lo encuentro totalmente de acuerdo, porque siento que en la práctica, ahí yo en verdad siento que uno en la práctica aprende lo que en verdad se hace, lo que en verdad se tiene que hacer, y te permite profundizar y como sacarte la venda de los ojos y decir como, wow, esto es tal cosa en kinesiología. Sí.
Ahora que te pregunté cómo fue tu primer acercamiento a un paciente en musculoesquelético, pero también me gustaría saber cómo fue tu acercamiento en la unidad de cuidados intensivos, porque pues es muy diferente, ¿no? Estás en una clínica donde pues, tú pones agentes físicos, supervisas ejercicios, a ver un paciente grave, ¿no? Cambia la perspectiva, la forma de atenderlo. Sí. Yo me acuerdo que el primer día que llegué me tocó un paciente masculino, habrá sido de 23 años, 26, que tuvo un accidente en moto y había tenido fractura tanto de cráneo, si no me equivoco, de columna. Estuvo desde el día 1 que llegué yo, había llegado como 3 días antes que yo. Y estaba intubado, no podía como ponerse de pie solo, obviamente, porque tenía fracturas a nivel lumbar, estuvo con faja y todo eso. Y estuvo, yo creo que básicamente él estuvo el mismo tiempo que estuve yo en el internado, entonces yo pude ver al menos la gran mayoría de su rehabilitación. Y me sorprendió tanto el equipo multidisciplinario, que creo que no hemos hablado de eso también. Sí. Es súper importante, o sea, entre cómo trabaja el área de enfermería, el terapeuta ocupacional, que también es, no sé si existe en México terapeuta ocupacional. Sí, terapia ocupacional también. Ya, el terapeuta, el médico, el fonoaudiólogo también, kinesiólogo, no sé si se me... Ah, y los TENS también, súper importantes. Entonces... ¿Qué son los TENS? ¿Ah? ¿Qué son los TENS, güey? Los TENS son técnicos en enfermería que son un gran apoyo para todo el área, que se encarga como que el paciente tenga lo que es necesario, por ejemplo, si tiene que tomarse sangre o no sé, si tiene que ayudar a moverlo a decúbito lateral. Órale. Sí. Y bueno, este paciente tuvo una buena recuperación. Yo me acuerdo que lográbamos que se pusiera de pie y después que diera una vuelta por la unidad. Yo creo que cuando lo sacamos a caminar fue con andador, fue lindo, fue bacán ver cómo avanzaba. Y eso. Sí, está interesante, ¿no? También creo que a veces te llama la atención un área de cómo es que un paciente evoluciona, ¿no? Por ejemplo, sí. Un paciente de al menos en 8 semanas, ¿no? De que está súper complicado, está intubado, a que pueda caminar, deambular, ¿no? Es algo interesante. También algo importante que comentas, y es súper bueno que todos los kinesiólogos, los fisioterapeutas tengan la oportunidad de rotar en un área hospitalaria, porque ahí sí se ve cómo es el equipo, ¿no? Cómo es la referencia entre cada uno. Y además también te pone a prueba, ¿no? De qué es lo que tienes que aportar tú como kinesiólogo, como fisioterapeuta. Sí, como que es un reto también. Sí, como que te permite cometer los errores que uno normalmente, o sea, no es como normalmente, pero que tiende a generar cuando uno inicia, como en el internado. Entonces siempre te apoyan y te dicen como, mira, sabes, como que esto tal vez lo puedes hacer de esta manera, o puede ser como que puedas intentar hacerlo en menor cantidad porque tal vez puedes buscar otra técnica. Entonces todo el mundo ahí te ayuda y te apoyan y te llevan por un buen camino para ser un buen profesional. Oye, Victoria, ahora que comentamos tu sede de práctica clínica en la unidad de cuidados intensivos, cuando llegaste a esta sede de práctica, ¿ya habías tenido la materia? ¿Ya tenías conocimientos de cómo abordar a un paciente en unidad de cuidados intensivos? Sí, al menos en mi universidad vimos harto como el paciente tanto en un estado crítico como en estado de rehabilitación. Y la verdad, yo siento que llegué con una buena base, que siempre se puede mejorar, pero al menos, por ejemplo, nos enseñaron las fórmulas de extracción y transporte de O2, como poder interpretar cosas que yo encuentro que son un poco más complejas. Y vimos ventilación mecánica y pasiva también. Entonces, cuando vi el ventilador, sí, yo dije, oh. Sí, por ejemplo, las escalas de sedación, ¿no? Para evaluar al paciente. Sí, SAS, RAS. Sí, justo yo también tuve, bueno, no como practicante, sino pues ya cuando egresé de la universidad tuve práctica en unidad de cuidados intensivos pediátricos, imagínate, está más complejo, pero pues sí, es interesante cómo hacer las movilizaciones, cuáles son los criterios, y ante todo algo que sí veo que los kinesiólogos sí tienen un buen nivel es en ventilación mecánica. Por ejemplo, aquí en México, fisioterapia intensiva todavía no está tan desarrollada, y verlo desde la universidad te da una gran ventaja. Sí, la verdad es que sí, porque yo le voy a preguntar a mi tutor como, oye, ¿y qué pasa si el volumen está un poco más aumentado, la compliance, como qué podemos ajustar, hay una pausa inspiratoria, etcétera? Entonces era como, o sea, ella sí sabe.
Como, igual entre medio mucho autoestudio, o sea, yo imprimí un libro de ventilación mecánica, el SATI, que es de la versión panamericana, y yo estudiaba de ese. Sí, justo, creo que UCI es una de las áreas bastante complejas, pero también interesante, te reta. A mí también me llama la atención. Actualmente, pues, no he tenido la oportunidad de dedicarme 100% al área hospitalaria, pero pues a veces leo, ¿no? A veces un artículo ahí Sí. que llama la atención. Y también comentaste del área quirúrgica. Creo que un kinesiólogo, un fisioterapeuta sale con esa área, ¿no? Trauma y ortopedia, creo que esa es la base, ¿no? Al menos nosotros, no específicamente de ortopedia, sino de músculo esquelético, y ahí nos enseñan los tipos de órtesis, o sea, perdón, de prótesis que se ven, como los movimientos a evitar, pero no como tan en profundidad, nos vemos más como lesiones, como los tipos de lesiones que pueden haber en el hombro, las lesiones de moquito rotador, como cervical, va más enfocado como para ese lado. Órale. Sí, es cierto, ustedes le llaman músculo esquelético, ¿no? Lesiones musculoesqueléticas. Aquí en México creo que la mayoría del perfil del egresado es trauma y ortopedia, cirugía, prótesis,